Según la propia Ubisoft, Assassin's Creed Shadows saldría en consola a 4K 60 FPS, un estándar de calidad al cual mucha gente considera que ha sido la gran estafa de esta generación. Y quiero en este vídeo aprovechar para que podamos entender un poco por qué considero que no ha sido una gran estafa el tema del 4K 60 FPS, pero sí que se tiene que hacer mayor pedagogía alrededor de todo este territorio. Bien, vamos a leer primero las declaraciones por parte de Ubisoft y después vamos a ir enseñando algunas imágenes, porque la verdad hay imágenes como esta que no dejan para nada ningún tipo de elemento a la imaginación, porque han estado hablando también de las características de PC y para enseñar lo bien que han estado optimizando todo el rollo del juego, tanto en gráficos bajos, medio y alto, y han enseñado esta imagen. Y sinceramente, exceptuando la calidad a lo mejor de las ropas de la calidad baja frente a los de las ropas en la calidad alta, pues ¿qué quieres que te diga? Yo no veo prácticamente gran diferencia, no sé, en las caras a lo mejor, pero bueno, ahora pasaremos ya a comentarlo más tranquilamente. El caso es que en las declaraciones de la propia Ubisoft habrían dicho que básicamente en una sesión de preguntas y respuestas de diferentes inversionistas, pues habrían dicho que el motor Anvil, que es el que utiliza la propia Ubisoft en Assassin's Creed Shadows, pues estaría al máximo rendimiento en PC y consola para que se vea lo mejor posible. De hecho, se ha confirmado que en consolas PlayStation 5 y Xbox Series X habrá varios modos gráficos y uno de ellos, el de rendimiento, nos permitirá jugar a 60 FPS con resolución 2160p escalado, es decir, 4K. Bien, esto quiere decir que este juego es la rehostia de que se ha conseguido, yo que sé, optimizar para que el título funcione de tal forma, etcétera, etcétera. Pues te voy a ser muy sincero, yo creo que no. Básicamente, a día de hoy, Ubisoft está pasando por una de sus facetas peor de reputación y de inversores y de dinero en su historia. Una verdadera barbaridad. Y claro, ahora mismo lo único que se está dando cuenta es de que tiene que hacer todo de una forma increíblemente buena, de una forma increíblemente perfecta, evitando cualquier tipo de polémica. Y a día de hoy, cuando se lanza un título que no salga en 4K, a 60 FPS, pues casi se convierte en algo de realmente de bastante revuelo, ¿no? Por eso yo creo que están intentando pulir un poco todo este tipo de cosas. ¿Y por qué digo todo esto? Yo personalmente tengo una convicción dentro de la industria del videojuego y dentro de las consolas en general que se basa en que no quieren poner los modos de 30, quieren poner solamente al principio modos de 30 FPS para que las primeras capturas dentro de su lanzamiento sean el juego a la mayor calidad posible, dejando ya para un segundo tirón, para un segundo momento dentro del juego, la posibilidad de poner los juegos a 60 FPS. Porque yo personalmente creo que no debe de ser tan complicado cuando incluso en máquinas PC mucho menos potentes que los de las consolas actuales se puede llegar a poner el título a más de 30 FPS sostenido, incluso 40, 50 o llegando a 60, eso sí, a costa de apartado gráfico, a costa de rescalados más agresivos y a costa de un montón de elementos que a lo mejor, y solo a lo mejor, este tipo de empresas no quieren renunciar al principio. Entonces, claro, cuando a mí me ponen en el tráiler de PC esta imagen, lo que me deja muy claro es que Ubisoft ha dicho: voy a optimizar este juego como nunca he optimizado un juego en PC en mi vida. No quiero ni un vídeo de Borja haciendo chistes de cómo funciona Assassin's Creed Unity o el Assassin's Creed ese que se dedicó a darle muchísima caña, ¿no? Porque daba muchísimo juego, ¿no? Alrededor de todos los bugs y de los comportamientos de los personajes. No voy a permitir que nadie pueda sacarme ni un hilito, e incluso en los gráficos más bajos voy a hacer que, sobre todo los personajes, que es en lo que la gente más se va a fijar, pues luzcan de una manera brutal. Obviamente los gráficos low no solamente se basan en la imagen de un personaje principal dentro del mundo de PC y el mundo de las consolas, sino que esto estará también, pues habrán quitado por ejemplo calidad en las texturas, lo que pasa que aquí le han puesto un desenfoque y no se nota, pero las texturas de aquí detrás se verá peor, la distancia de dibujado se verá peor, en fin, no se verá prácticamente, en fin,
un montón de cosas, ¿no? Pero quieren hacer o quieren cuadrar que las primeras capturas sean increíblemente buenas, ¿no? Y personalmente creo que por eso normalmente dentro del mundo de las consolas no salen a 60 FPS, porque como salieran a 60 FPS, mucha gente empezaría a mover todo tipo de capturas de las consolas con peores gráficos. Entonces, claro, nos podrían llevar a hacer lo típico de que se vea mejor en una consola y peor en otra, porque claro, lo ponen en diferentes modos gráficos y tiras para adelante, etcétera, etcétera. Más allá de, oye, mira, es que esto parece, claro, si tú rescalas un juego para que pueda moverse a 60 FPS, tenéis que entender que los rescalados son no son específicamente que no vayas a perder ningún tipo de información por el camino, vas a perder un montón de cosas. Si tú rescalas, no estás jugándolo a su resolución nativa y por lo tanto de una u otra forma se va a ver más borroso. Si rescala de forma menos agresiva no se notará, pero si rescala de forma muy agresiva y las consolas rescalan de manera muy agresiva al 4K, pues se va a notar. Y solo tenéis que entender que las consolas en realidad dentro del mundo de PC, si un PC se construyera con la calidad o con la potencia técnica de una consola, ese usuario diría que ese PC no se ha construido o no está diseñado para jugar en 4K. Yo personalmente creo que sí, porque no soy tan estricto en ese tipo de cosas, pero en el mundo de PC mucha gente te diría que ese PC no es para jugar a 4K. Pues bueno, tú con algo que un usuario de PC consideraría que no está considerado para jugarse a 4K, tú estás jugando a 4K dentro de una consola. Por lo tanto, la gente o los desarrolladores tienen mucho cuidado, creo que tienen mucho miedo de poder pisar en falso y después ya con el paso del tiempo te pongo todos los modos gráficos, etcétera, etcétera. Por supuesto, esta es mi teoría, porque al final tienes que tener en cuenta una cosa, ya alrededor de el concepto que entendemos de la gran estafa de la generación, ¿no? Esta generación se nos vendió 4K, 60 FPS, se nos vendió, vamos a ver, a menos, y esto voy a ser muy claro, a menos que una desarrolladora, a menos de que una empresa de consolas tipo Microsoft o tipo PlayStation diga, mira, para sacar un juego en mi consola como mínimo tiene que tener un modo a 60 FPS en 4K, aunque sea rescalado y con todo lo que tú quieras, ¿vale? Como mínimo, a menos de que obligue la empresa a ello. Independientemente del hardware que haya, puedes tener el hardware mayor de la NASA, puedes tener 1750-90 conectadas por SLI y es una verdadera burrada y seguirían habiendo 30 FPS porque esto solamente se puede controlar si hay una política interna obligando a los estudios a hacer esto. ¿Por qué? Porque al final no es que haya una potencia dedicada solamente a los FPS y otra a las resoluciones y otra a la calidad gráfica. La potencia es finita, la potencia es la que es y esa potencia tú la vas a poder dedicar a tener más gráficos, a tener más FPS o a tener más resolución. Si quieres que se vea todo con más resolución, pues a lo mejor tienes que bajar calidad gráfica y tienes que bajar FPS. ¿Que quieres más FPS? Tendrás que quitar resolución o tendrás que quitar apartado gráfico. Y si quieres más gráfico, a lo mejor tienes que renunciar a tener más FPS y tienes que renunciar a tener mayor resolución. Así de simple. Es una ecuación muy sencilla. En el mundo del PC lo tenemos completamente interiorizado, pero en el mundo de consola la gente no termina de comprender que esto al final es una cuestión de decisiones. Por eso siempre digo lo mismo, que en el mundo de las consolas no se quiere lanzar los juegos día 1 a 60 FPS, porque vas a tener que renunciar a un apartado visual que puede a lo mejor hacer a la gente pensar, oye, pues no se ve tan bien, ¿no? O sea, no es tan así tan potente el apartado gráfico, ¿no? Pero en fin, yo personalmente sigo pensando lo mismo, que si tú consigues hacer una buena optimización, ¿cómo se llama? Sobre todo en grandes títulos AAA, le das el suficiente pulido, le das el suficiente mimo, pues al final se pueden llegar a conseguir grandes cosas. Y si no, que se lo digan a los chicos de ID Software con los Doom, que si no se lo digan a la propia Nintendo con el Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, que en la máquina en la que han salido no tiene ningún tipo de sentido. Y por lo menos, por lo que estoy viendo por parte de Assassin's Creed, y que esto no sirva de precedente, pero creo que lo están haciendo bien. ¿Está Ubisoft haciendo bien los deberes? Creo que quiere por primera vez en su historia sacar un Assassin's Creed que parezca la terminación o parezca el acabado de un gran juego tipo pues ID o Matching Games o lo que sea, o sea que no tenga que tocar nada, que ya de base esté bien, lo seguirán mejorando, pero
No lo sé, es mi sensación, es mi sentimiento, ¿no? Así que nada, veremos cómo evoluciona la cosa. Así que nada, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Dime en comentarios qué piensas al respecto. ¿Crees que lo que digo directamente estoy equivocado? Por favor, dímelo en comentarios. Al final es una teoría mía, la de los 30 FPS a 4K, más allá de otra cosa. Eso sí, lo de la estafa de la generación sigue pensando lo mismo. Si tú crees que ha sido una estafa en la generación, entonces lo que estás pidiendo no es que las desarrolladoras hagan tal o cual. Eso es irrelevante. Las desarrolladoras harán lo que consideren conveniente para el lanzamiento de su juego. Se pueden equivocar, por supuesto que sí, pero si lo que tú quieres es eso, no es con más potencia. Puedes ofrecer, esto no se hace teniendo la máquina más potente o que la máquina no pueda con ello, etcétera. No, esto se hace poniendo encima de la mesa de los desarrolladores una obligatoriedad para lanzar en las consolas con una serie de características. Tú lo que estás pidiendo es eso. Por lo tanto, en redes sociales, si te quieres quejar, quéjate, pero de esa forma, no pidiendo más potencia, porque puedes tener el ordenador de la NASA y los desarrolladores elegir sacar los juegos a 30 FPS para poder gastar esa potencia en otros elementos que no son la mayor fluidez dentro del juego. Espero que te haya gustado y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.